Hola, ¿qué tal a todos? Continuamos con lo que nos habíamos quedado la vez pasada. Bueno, en esta segunda, en el anterior video, se quedó pendiente esta pregunta en la cual ustedes, les decía, iban a responder en la tarea. Bueno, ya tenemos el concepto de derivadas de segundo orden, ya se podrán extender, y ya vieron con ejemplos con Rogelio, que se puede extender para funciones, no solamente de segundo orden, sino de tercer orden, cuarto orden en general, así como se hacía en cálculo uno de segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada. Aquí para este tipo de funciones también se puede sacar este tipo de derivadas que en aquel entonces se llamaban derivadas iteradas, pues también aquí tenemos ese mismo concepto. Otro concepto que vamos a tener que llevar a trasladar y trasladarlo a este tipo de funciones es el concepto, y sobre todo para nuestros objetivos, que es tratar de encontrar máximos y mínimos, es lo que nosotros entenderíamos como un máximo local y un mínimo local. Entonces, con lo siguiente que vamos a continuar es justamente con la definición de ese concepto. Y entonces vamos a dar la definición de lo que significa que para un punto, bueno, para una función, un punto sea un máximo y por supuesto un mínimo local. Y la definición dice más o menos así. Entonces, la definición va de la siguiente forma. Vamos a tomar una f, función definida sobre un conjunto abierto que va de Rn en R, pero bueno, puede ser de R2 en general. Eh, una función de de Rn a R, y decimos y x0 un valor en Rn. Decimos que f tiene un máximo local, un mínimo local, vamos a empezar así, un mínimo local en x0, si sucede lo que, pues bueno, supongo creen que tiene que suceder. Si sucede lo siguiente, que existe un radio, si la función evaluada en el punto x0 es menor o igual a la función evaluada en cualquier otro punto, siempre y cuando el punto x pertenezca a la bola, bueno, si existe, vamos a ponerlo acá, perdón, se me había escapado, una delta mayor que cero, tal que nos satisface eso, que al comparar la función en cualquier puntito de la bola, comparada con la f, pues sucede que cualquier punto de ahí al evaluarlo con la función, va a estar por encima de la f en x0. ¿De acuerdo? Es básicamente el concepto que incluso ya habíamos manejado antes. Y al mismo tiempo, también vamos a decir, asimismo, decimos que f tiene un máximo local en x0, si pues la definición es básicamente la misma. Si existe una delta mayor que cero, tal que nos satisface que si nosotros tomamos cualquier punto X en la, aquí voy a poner delta, menos delta, no necesariamente la misma, bueno, voy a ponerle delta 2, aquí voy a ponerle delta 1, o sea, es una delta, un radio alrededor de X0, ¿sale? Que nos satisface que para cualquier punto que nosotros tomemos dentro de esa bolita alrededor de X0, sucederá que la F valor en X0 es el valor más grande, es decir, que esto está por encima o es igual, mayor o igual que la función evaluada en cualquier punto de la bolita. ¿De acuerdo? Esto es la equivalencia o es lo que significa para lo que va a significar para nosotros que una función tenga un máximo o un mínimo local. Ya después hablaremos un poco con respecto a máximos y mínimos globales, pero eso ya lo trabajaremos cuando estemos trabajando, bueno, cuando estemos sobre calculando máximos y mínimos sobre conjuntos. Pero bueno, mientras nos quedamos con esta definición. Y un teoremita que seguramente se lo están pensando, y eso se traduce o se traslada a este tipo de funciones también, que se ve en cálculo 1, es el hecho de que todos aquellos puntos en donde se tenga un máximo o un mínimo local, la función va a tener un punto, perdón, su derivada parcial o su gradiente va a ser el vector 0. Y entonces va el teoremita. Entonces el teorema establece lo siguiente y dice teorema. El enunciado es básicamente el mismo, sea f, una función que parte de un conjunto D que va de Rn a R, y x0,
un punto en D, tal que F tiene un mínimo local. Lo haremos para el mínimo, pero básicamente la idea o la demostración es la misma en caso de que fuera máximo. Máximo local en X0. Entonces, la derivada parcial de la función f con respecto a cualquier variable xy evaluada en el punto x0, pues nos va a quedar 0. ¿De acuerdo? Entonces, este teoremita, pues es básicamente lo que está diciendo es que si un punto es un máximo o es mínimo local, entonces su derivada necesariamente va a tener que ser 0 en ese punto. Nosotros lo haremos únicamente para parciales y pues bueno, ya nada más como para... y por tanto, lo que estaríamos diciendo es que el gradiente de la función en el punto x0, pues corresponde al vector 0. ¿De acuerdo? Un vector 0 nada más le voy a poner ahí en la barrita arriba. Y la prueba no es muy complicada. Vamos a hacerlo. Entonces, ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar una variable. Yo creo que es no sé si hacerlo de esta forma o quizás hacerlo. Déjenme ver cuál sería la forma más sencilla de demostrar esto. Ok, vamos a hacerlo con la definición formal. Entonces vamos a tomar xj, una variable de la función f, la que parte del conjunto abierto contenido en Rn a los reales. ¿De acuerdo? O sea, tenemos una función que tiene n variables. Y vamos a calcular la derivada parcial. Entonces, por definición, nosotros sabemos que la parcial de f con respecto a la variable xj corresponde a calcular un límite, la parcial en el punto x0, corresponde a calcular un límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en el punto x0 más h veces el vector canónico. En este caso, nuestro vector canónico es el vector canónico EJ. Ahorita les digo quién es. Restada con la función evaluada en x0 y todo dividido sobre h. Y donde, nada más como para que quede claro, este de aquí, que lo vamos a señalar, este es el vector canónico, es aquel que tiene las coordenadas 0, 0, bla, 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 aparece un 1 y todas las otras son 0, ¿sale? Donde este punto está en la jésima posición. Jésima posición. Y entonces lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a definimos la función g aplicada a cualquier valor de h como f aplicado a x0 más h veces este vector. Si ustedes se dan cuenta, esta es una función, la voy a poner en un paréntesis, g es una función que parte de los reales y que va a los reales. ¿De acuerdo? Y además, y es tal que g evaluado en 0, pues es básicamente la f evaluada en x0 barrita. Perdón. Con esto tenemos lo siguiente. Con esto tenemos que, y ya podemos reescribir nuestra derivada parcial. Con esto tenemos que la parcial de f con respecto de xj, evaluada en x0, pues corresponde, nosotros teníamos que era el límite cuando h tiende a 0 de la parte de arriba. ¿De acuerdo? Esta parte de aquí, pues es básicamente esto que estamos definiendo. Entonces, esto es la función g evaluada en h. Menos, según lo que vimos después, esto es g de x0 y todo dividido sobre h. Es decir, lo que estamos calculando, si se dan cuenta aquí, es una derivada de una función que tiene valores reales. Y entonces, como la función f tiene un mínimo local en x0, entonces lo que estamos diciendo es que g tiene también un
mínimo local en h igual a 0. Y esto se debe a lo siguiente. Mire, nosotros sabemos que f tiene un mínimo local. Entonces, el hecho de que tenga un mínimo local significa que la función evaluada en x0 es menor o igual a la función evaluada en x en cualquier otro punto, bueno, en un punto x, para todo punto x que caiga dentro de una bolita de radio delta con centro en x0. Si nosotros trasladamos esta definición en términos de la función g, pues nosotros habíamos quedado que esta parte corresponde a tener la función g aplicado a 0. Y esta parte nosotros la podemos escribir como la función g aplicado a h veces a un vector h, donde, perdón, esto va en negro. Entonces, ya que si esto pasa, entonces esto será menor o igual que g de x, bueno, que g de h, para todo x que se pueda ver como x0, más h veces el vector de dirección EJ. ¿De acuerdo? O sea, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que esto sucede para todo h, tal que el valor absoluto de h sea menor o igual que la delta. ¿De acuerdo? Entonces, o sea, lo que estamos diciendo es aquí, déjenme hacer un dibujito para que sea un poquito más sencillo. A ver, tenemos la bolita de radio delta. Voy a acercarme un poco más para que sea más sencillo. Tenemos aquí el punto que es el centro x0. ¿De acuerdo? Tenemos esto que es nuestra radio de la función delta. Y entonces, digamos que este es el vector de dirección, el que sería para nosotros el famoso EJ. No sé, solo por poner algo. ¿Vale? Lo voy a poner aquí, digamos, como el canónico normalito. Este. Digamos que este es el vector EJ. Y entonces, el hecho de que nosotros podamos decir que cualquier punto de aquí satisface esto, el hecho de que nosotros podamos decir que cualquier punto de aquí satisface eso, es equivalente a decir que todos los puntos que pertenezcan a esta parte, a todos los aquellos que caigan dentro de esta bolita, pues todo puntito que está aquí realmente se puede escribir como x0 más h veces el vector EJ. Y entonces si ya se cumple para todos estos, pues en particular se cumple para esta línea. Y todos los puntos en esta línea satisfacen que su h es menor que este tamaño. O sea, que sería menor que la delta, que es básicamente esto que estamos diciendo acá. ¿Vale? Entonces con eso argumentamos de que si f tiene un mínimo, entonces g también tiene un mínimo local. Y por tanto, eso significa que la derivada de g en el punto 0, pues nos va a quedar 0. ¿De acuerdo? Porque es justamente en aquel valor donde se está alcanzando el mínimo. Así, con esto tenemos lo siguiente. Con esto tenemos que la derivada parcial de f con respecto de la variable xj en el punto x0, pues nosotros habíamos quedado que era el límite cuando h tiende a 0 de g aplicado a h menos g aplicado a 0, todo dividido sobre h. Si ustedes observan, g de h menos 0 dividido sobre h, pues es básicamente la derivada de la función g en el punto 0, que según esto dijimos vale 0. Así, con esto conseguimos, así, de aquí se sigue que la parcial de f con respecto de xj en el punto x0, pues esto nos queda 0. Y ahí terminamos nuestra demostración. ¿De acuerdo? Entonces, ok. Esto que hicimos acá fue la demostración en el caso de que fuera un mínimo. La demostración de este mismo resultado, pero en caso de que la f alcance un máximo, la demostración de este resultado, dado cuando f tiene un máximo, en x0, es muy similar. Y esta demostración se las voy a dejar a ustedes como
tarea moral. ¿Sale? Nada más es cuestión de imitar lo que acabamos de hacer en esta parte. ¿Sale? Y esto les voy a dar, en caso de que aquellos que quieran, esta es la tarea moral y les va a contar 2 décimas en el examen. ¿Sale? Entonces nada más es imitar esta parte. Entonces,